¿Quieres saber qué piensan a los colombianos de su presidente Iván Duque? ¡Qué chévere! Entonces vamos para hacer entrevistas a los colombianos. Bueno, parce, sígame. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Cristian. Un gusto, Cristian. Gabriela. Un gusto, Gabriela. Y estoy curioso, ¿qué piensan de Duque? Bueno, creo que su presidencia es muy pobre, muy vaga y a la hora de la verdad él no hizo mucho. Y al final todo se le salió de control y comenzó a buscar medidas diferentes en las protestas a soluciones. Ya no optó como por un camino más, ¿cómo se lo dice? Más pacífico, más bueno, sino que entró más como al tema de la violencia y eso. ¿Y cómo te sentiste durante la violencia? Pues siempre, ciertamente daba miedo. ¿Qué miedo? Sí, bastante, porque pues la fuerza pública que técnicamente se suponía que tenía que resguardarnos y sobresalvarnos a nosotros, no lo hacía, sino que por órdenes directas y presidenciales y por miedo a que fueran destituidos al no seguir las órdenes, tenían que acatar lo que les decían. Me imagino, qué lástima, lo lamento mucho. ¿Y tú cómo te sentiste Con respecto a las marchas y la violencia que hubo, de la violencia? pues sí sentí un poco de miedo por ejemplo, en una de las marchas al principio, o sea, todo estaba normal, tranquilo, y luego cuando ya comenzaron los agentes del ESMAD a lanzar los gases, eso fue un caos completo porque todo el mundo comenzó a correr, personas se lastimaron mucho, bueno, los heridos que hubo, los muertos que hay, que no podemos dejar que esto quede así, pero es que es el hecho de que si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer por nosotros, entonces nosotros tenemos que tratar de luchar y buscar una manera de dar soluciones. Si no nos las dan, nosotros tenemos que buscarlas. Entendí. Me imagino que fue un tiempo un poco difícil, pero en una calificación de 0 a 10, ¿qué vas a dar tu presidente Duque? Creo que un 4. ¿4? Sí. Sí, un 4 o 3. 4. 5, 4, 4, 3. Bueno, Sí. cerca de un 4. Y de las buenas cosas que ha hecho. Pues aquí ya debido a lo de las protestas y tanto lo presionaron, ya fue lo de vacunación masiva para todos. Sí, Que eso fue lo único bueno, porque de resto, sí, me imagino. La vacunación es importante. sí, nada, Pues- no hizo nada más aparte de eso. Cristian, Gabriela, mucho gusto, muchas gracias por prestarme tu tiempo. ¿Cómo se llaman? Jimena y mi nombre es Daniela. Mucho gusto. Y estoy curioso, ¿qué piensas de Duque? La verdad, así no, o sea, bueno, yo no estoy como que muy metida en el entorno de la política y todo eso, pero siento que ha hecho cosas, o sea, no tan factibles para el país. Ha tomado decisiones muy erróneas para todos. Entonces, por ende, también muchas personas no lo consideran un buen presidente. Quieren que de cierta manera pues baje, ¿no? O sea, ya no esté al mando. Qué Porque lástima. pues tuvimos un presidente llamado Álvaro Uribe Vélez y pues él, digámoslo, que lo han tomado como o sea, el presidente actual lo han tomado como una marioneta. Porque igual el anterior presidente, ese sí fue el peor del país, creo yo. Y pues también toma muchas decisiones y no tiene ya nada que ver. Entonces la gente está como muy loca con eso. Entendí.
Pues en una escala de 0 a 10, ¿qué meta va a dar Duque? Uy, menos cero. Uy, no. Pues no sé, para mí yo creo que 3, ¿no? O sea, 3. muy baja. Muy bajita, ¿no? 3 para ti también. Sí. Sí, Sí. me imagino. Y de las buenas cosas que ha hecho a Duque. Uy, Es que no sé, siento que cuando se lanzó, pues él hizo como muchas propuestas en cuanto a los estudiantes y que iba a tener en cuenta y que al final y al cabo pues no hizo nada, ¿no? Entonces yo considero No puedes encontrar nada. Ajá. Exacto, o sea, prometió lástima. tantas cosas que al son de hoy no las ha cumplido. Entonces, por eso el país está súper furioso con él y, como le digo, o sea, quieren que también, o sea, baila, lo destituyan, o sea, porque no está haciendo nada. Entendí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Carolina. Mucho gusto, Carolina. Mucho gusto. Mi nombre es Jason. Vale. Estoy curioso, ¿qué opinas de tu presidente Duque? Personalmente, pues se lo conoce mucho como el títere de su antecesor. Y creo que sí está muy bien identificado porque realmente creo que las labores que prometió hacer y no ha hecho han sido muy truncadas, sobre todo por el partido político en el que está envuelto y por el cabecilla, digamos, ¿no? De ese partido político. Entonces, realmente creo que es, o al menos en esta región, una opinión general de que no tenemos una buena representación Lo en lamento presidencia. mucho. Y lo lamentamos nosotros a diario también. Espero que mejorará. Esperemos. Y disculpa, de una calificación entre 0 a 10, ¿qué piensas de Duque? Yo creo que le pondría así como un 2, ¿Un 2? como por no ponerle menos. Entendí. Pero ya. Y de las buenas cosas que ha hecho de tu presidente Duque. No, mira que realmente no sabría decirte una, porque creo que las cosas que se han construido, tipo matrícula cero, pongamos en el caso de las universidades, tuvo que ser peleado y luchado por nosotros mismos. No conozco realmente una acción que digamos, sí, el presidente la ha gestionado y la ha dado para nosotros. Más bien conozco que la gente las ha luchado y las ha gestionado por sus propios medios. Por eso, ninguna cosa buena. No. Entendí. Lo lamento mucho. Qué lástima. Carolina, muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muchas gracias. Un gusto de nuevo. Y Un gusto. estoy curioso, ¿qué piensas de Duque? Pues creo que como todos sabemos, Iván Duque pues ha sido un pésimo presidente. Estos últimos 4 años ha traído a Colombia una terrible miseria, tanto a nivel económico, social y cultural. Pues estamos atravesando por esto de la pandemia, más la devaluación del peso colombiano, la muerte de muchos jóvenes por parte de las protestas, que no se ha dado solución. Y pues ya es necesario como de un cambio, ¿no? Siempre hemos estado dominados por la derecha y ya sabemos pues a lo que nos estamos metiendo si seguimos apoyando pues a estos mismos gobernantes. Pues en conclusión no lo apoyo en absoluto, o sea, ha sido el más pésimo gobernante que hemos tenido hasta el momento. Lo lamento mucho para escuchar. Pues en una calificación entre 0 y 10, ¿cuál meta va a darle? Pues por no exagerar, yo diría un 2. 2. Qué pequeña. Sí. Y las buenas cosas que ha hecho. A ver, lo bueno que ha hecho, pues es que no tengo muchos puntos a favor de él porque él prometió muchas cosas que iban a favor, pero resultó siendo lo contrario. Ah, sí. Por ejemplo, lo que iba a bajar impuestos, ahorita subió y se disparó. Ujú. Por ejemplo, ahorita lo del SOAT, seguros de carros, se disparó por encima, o sea, pasó de 300, ahorita está costando 500, 600. Ish. El IVA también está súper elevado.
además de que a los microempresarios también les impuso impuestos, cosa que antes no había. Pues no sé qué bueno recalcarte, porque pues lo bueno que ha dicho se ha convertido en malo, o sea, ha sido todo lo contrario. Qué lástima. Bueno, mucho gusto por prestarme tu tiempo, Pedro. A ti. Hola, ¿cómo se llama? Carol. Caro, un gusto. Estoy muy curioso. ¿Qué piensas de Duque? Pues entre los presidentes que ha tenido Colombia actualmente, y hasta ahora ha sido uno de los peores, definitivamente. Horrible. O sea, siento que es un personaje muy incompetente para un cargo tan grande que es la presidencia, porque estás dirigiendo un país tan grande como es la Colombia, y no lo ha hecho para nada bien, según mi punto de vista. Lo lamento mucho. Tranquilo. Y si quería darle una calificación a 0 a 10, ¿cuál número vas a darle? -10. Menos 10. Bueno, voy a colocar 0, entonces. Sí, ¿Está 0. bien? Y de las buenas cosas que tu presidente Duque ha hecho, ¿puedes pensar en 1 o 2 o 3? Ha sido muy bueno en la cantidad de memes que nos dio en estos 4 años de presidencia. Ya. Y ya. Tienes que buscarlos, son muy buenos los memes. Bueno, pues pronto vas a encontrar otro. Espero que todo mejora para ti. Muchas gracias. Mi nombre es Wilson. Hola, Wilson. Un Wilson gusto. Puedaman. Amanda, mucho gusto. Y Mucho gusto. estoy curioso, ¿qué piensan de Duque? Pues al respecto, a mí el presidente, en mi persona, o sea, en mi pensar, me parece un gobierno que ha sido muy pesado, o sea, muy, como te dijera, muy devaluado, no acorde a lo que esperábamos nosotros los colombianos, más que todo acá en nuestro territorio, aquí lo que es el sur, ¿sí? Porque se ha visto de que no ha hecho las reformas que él se comprometió, tanto como aquí en nuestra ciudad, como por acá para el norte, en el Cauca, los indígenas. Lo lamento mucho. Y pues en una forma u otra ha favorecido siempre a la clase por decir, la clase social alta. No se ha dado cuenta de nosotros que somos trabajadores y que en verdad necesitamos, porque las ayudas siempre ha prestado siempre para los que en una u otra forma tienen su comodidad. Me imagino una vida más difícil. Se nos ha tornado la vida más difícil, a pesar de que hemos estado con esta cuestión de la pandemia. Ahora no más que comenzamos con eso de las protestas también. Si ven, nos ofendió fue a nosotros como clase media, clase baja, porque nosotros nos toca salir a trabajar al día. Carestía también, ha Y subido eso. todo. Sí. Todo, o sea, Claro. ya nos toca O sea que se ha forjado en privatizar las empresas y en alzar los costos a los productos necesarios de la canasta familiar y eso. Entonces eso nos perjudica a nosotros, porque no tenemos pues la comodidad de adquirir las cosas o de conseguir más entradas para el sustento de nosotros. Lo lastimo mucho. Pues, otra pregunta. En una escala de 0 a 10, ¿cuál número? Se le calificaría sobre 5. 5. Por eso no tan mala. Porque no, pues por decir algo, porque pues al menos, o sea, así como hace cosas buenas, pero o sea, con lo que hace con la mano lo borra con el codo, por decir. ¿Y ¿sí? cuáles cosas buenas? Por decir, O la sea, violencia, la seguridad. Porque lo bueno que ha hecho en este gobierno de lo de la ayuda solidaria. bueno, eso sí, las ayudas solidarias y las familias en acción. Familia en acción. Sí. Porque lo otro, digas, es la cuestión de la inseguridad, no solo aquí en este territorio, sino por toda Colombia, ¿sí? Interesante. Que se ha forjado mucho la delincuencia por falta de trabajo, ¿entiende? Entonces eso nos perjudica a nosotros, no solo a nosotros aquí en el territorio, sino a nivel nacional, Colombia, todo.
No estoy acostumbrado de escuchar este punto de vista, es muy interesante para mí. Ay, Muchas gracias, Wilson. Bueno, gracias a usted, yo. Mi nombre es Juan Diego. Juan Diego, un gusto. Un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jason Dante. Muy estadounidense, yo sé. Sí. Pero estoy curioso, ¿qué piensas de Duque? Presidente. Tu presidente, sí. ¿Puedo decir groserías? Si quieres. No seré tan fuerte, pero me parece una porquería. Dame con feliz, con gusto, con cualquier cosa que quieres. Cualquier cosa Corrupto, asesino, delincuente, que merece lo peor, porque nos ha generado muerte, nos ha generado una devaluación del dinero impresionante. La corrupción que maneja aquí en el país es sin precedente. Me parece uno de los peores presidentes que hemos tenido. Wow. Por eso, en una escala de 0 a 10. ¿Cómo lo calificaría él? 0. ¿0? Sí, 0. Él maneja todo a su voluntad. No sé si hace poco, como que hubo un paro aquí, supieron que él manejó eso a su voluntad y por ciertos conocidos él decía que iba a mandar a matar a los jóvenes, iba a masacrarlos para que no salgamos a la lucha. O sea que, ¿sabes a qué me refiero? Lo lamento mucho. Y bueno, una pregunta última. De las buenas cosas que ha hecho Duque. Que yo sepa que haya hecho buenas cosas. ¿No puedes pensar de un? No. ¿De una? No. De nada. ¿Acaso que no siga robando más dinero? Bueno, para él. Me imagino. Qué lástima. Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? Mucho gusto, mi nombre es Jimmy. Mucho gusto. ¿Y qué piensas de tu presidente Duque? ¿Qué pienso? No, pues ha sido como el presidente más nefasto que nos ha tocado en los últimos tiempos. Un títere, un ultraderechista de la peor calaña, no sé. Él y su gobierno han estado destruyendo el país, básicamente. Entendí. Y en una escala de 0 a 10, ¿qué vas a dar? No, pues no sé, un 4 por ahí, hermano. Y eso por la gestión que le toca obligatoriamente. Sí. Sí, una pregunta final. ¿Qué ha hecho las buenas cosas? No sé. ¿Es difícil pensar? Es difícil pensar en las cosas buenas. O sea, cuando uno tiene que pensarlo realmente es que no las hay, ¿sabes? Sí. Han sido más nefastas las cosas en el gobierno del hombre, no escucha a la gente, se mandó a las autoridades o a la policía a mandar un montón de personas en las manifestaciones en vez de escucharlas. El man no tiene diálogo, su gobierno es prácticamente, tanto que criticaban que Venezuela, que nos vamos a convertir como Venezuela, y prácticamente estamos llevando eso al autoritarismo, a ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? O sea, la democracia ya se acabó y aquí en Colombia todo es corrupción. O sea, todo el mundo quiere sacar su tajada, todo el mundo quiere, sí, a todos los niveles, o sea, no es que sea que solo este man, o sea, sí, me imagino. Básicamente. Ese es el mal del colombiano, la famosa malicia indígena que le dicen, pero pues eso es más, digámoslo, un defecto que algo vivaz. Qué lástima de escuchar. ¿Y no puedes encontrar una buena cosa? No sé, la verdad, por eso te digo, si me toca pensarlas, no sabría. Venga, Candela. Muchas gracias. Dale. Déjame un comentario abajo de lo que tú piensas del presidente Iván Duque. Estoy curioso de saber. Y no olvides de suscribirte y dar like. Hasta luego.